Hay momentos en la vida que no se olvidan. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas cosas buenas vengan después. Hay imágenes que se quedan grabadas en algún lugar del cerebro, en un rincón que no puedes controlar, y que aparecen justo cuando menos las quieres ver. De noche, cuando todo está en silencio, cuando estás a punto de quedarte dormido y de repente, ahí están. Yo tengo una de esas imágenes, y hoy te la voy a contar. Pero te advierto algo antes de que sigas escuchando. Esta no es una historia de una sola noche. Es una historia que se conecta con otras. Una cadena de cosas que no deberían existir, que aparecen en lugares distintos, en momentos distintos, frente a personas distintas, y que sin embargo comparten algo. Algo que no sé cómo explicar del todo. Algo que me sigue preocupando hasta el día de hoy. Así que si estás cómodo, si tienes tiempo, quédate. Porque esto va a ser largo. Y mientras más lo cuento, más siento que hay algo que no quiere ser contado. Primera historia. El camino de tierra. Iba medio dormido en el asiento de atrás cuando todo empezó. No recuerdo exactamente en qué momento cerré los ojos. Había sido una noche larga, con música, gente, movimiento. Cuando uno tiene 13 años y lo llevan a esas cosas, el cuerpo aguanta hasta cierto punto y luego simplemente se apaga. Así me pasó a mí. Me recargué contra la ventana. El calor del carro me fue envolviendo y sin darme cuenta, me fui. Pero algo me despertó. No fue un ruido normal, no fue una frenada, no fue una canción fuerte, no fue mi tío moviéndome el hombro. Fue un grito, el grito de mi abuela. Y eso fue lo que me sacó del sueño de golpe, porque mi abuela no era de las que gritaban sin razón. Era una mujer tranquila, de carácter firme, de esas que se mantienen serenas en cualquier situación. Nunca la había escuchado así, nunca ese tono. No era enojo, no era susto de momento, era miedo real, profundo, del que te sale del estómago. Le gritaba a mi abuelo que acelerara, que no se detuviera, que le pasara por encima a lo que fuera que estaba en medio del camino. Me incorporé como pude, todavía con el cerebro a medias, y miré hacia el frente. La carretera era de tierra, oscura, sin alumbrado, sin señales, sin nada. Solo el monte de los dos lados y las luces del carro, abriendo un túnel de claridad en toda esa negrura. Era el tipo de camino donde uno no se cruza con otro vehículo durante horas. El tipo de camino donde si algo sale mal, nadie sabe que estás ahí. Y justo en medio de ese camino, había algo. Al principio no supe qué era. Mi cabeza todavía estaba entre el sueño y la vigilia, así que lo primero que pensé fue lo más simple. Un bulto. Un montón de ropa tirada. Basura. Algo que alguien había dejado ahí por accidente. Cosas que uno se encuentra de noche en carreteras solitarias y que tienen explicación lógica. Pero mi abuela no dejaba de gritar, y eso me fue borrando la lógica poco a poco. Nos fuimos acercando. El carro avanzaba y aquello se hacía más grande, más definido, más real. Y entonces, a unos metros, cuando las luces ya lo iluminaban de lleno, se movió. No fue un movimiento brusco. No saltó, no corrió, no hizo nada que te esperarías de algo que está en medio de una carretera y ve un carro encima. Se levantó despacio, con calma, con una tranquilidad que no tenía ningún sentido, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si el carro, mis abuelos, mi tío y yo no le importáramos en lo más mínimo, y cuando estuvo de pie, nos miró. Lo que vi en ese momento es algo que todavía me cuesta poner en palabras. Era una figura de mujer. Arrodillada, había parecido un bulto informe, pero de pie tenía una silueta humana, una figura que en cualquier otra circunstancia hubiera parecido completamente normal. Pero no lo era, porque cuando las luces del carro la iluminaron de frente, vimos su cabeza. Tenía cuernos grandes, ramificados, como los de un venado adulto. No eran un accesorio,
No eran parte de un disfraz ni de una máscara. Salían directamente de su cráneo, integrados a su cabeza como si siempre hubieran estado ahí, como si pertenecieran ahí. Mi abuelo apretó el acelerador, pero en el último segundo no tuvo el valor de ir directo. Desviándose apenas lo suficiente, la esquivó. Y en ese instante, yo la vi de cerca. Demasiado cerca. Tan cerca que podría haber extendido el brazo por la ventana y haberla tocado. No se movió. No reaccionó. No parpadeó. No mostró ningún signo de que aquel carro pasando rozándola le causara la menor impresión. Solo estaba ahí, de pie en medio de la carretera, mirando al frente, como si estuviera esperando algo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de pasarla, nadie dijo una sola palabra. El resto del camino fue en silencio absoluto. Mi tío miraba por la ventana hacia el negro de afuera. Mi abuelo tenía los nudillos blancos sobre el volante. Mi abuela había dejado de gritar y estaba quieta, con las manos juntas, los labios moviéndose en algo que yo asumo era una oración, y yo me quedé mirando hacia atrás por la luneta, viendo cómo aquella figura se iba quedando atrás en la oscuridad hasta que el camino la tragó. Pero lo más perturbador de esa noche no fue la figura en sí, o al menos no solo eso, porque aquella mujer estaba arrodillada exactamente frente a una casa que todos conocíamos. Una casa donde vivía una familia del pueblo, gente que se dedicaba a rentar camiones, gente que hacía días que no aparecía, que llevaba días desaparecida sin que nadie supiera dónde estaban ni qué les había pasado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, llegó la noticia. Habían encontrado a los hijos de esa familia, sin vida. No sé los detalles. Nadie en mi familia habló de eso con claridad. Cada quien trató de convencerse de su propia explicación, de encontrar algo racional donde aferrarse. Pero yo no pude, porque hay imágenes que no se van, y esa mujer, arrodillada en la tierra oscura con esos cuernos saliendo de su cabeza, sigue ahí, en mi mente, exactamente igual que esa noche. Pasaron los años. Me convencí de que había sido algo extraño pero aislado, una de esas cosas que pasan una vez y no vuelven a pasar. Me aferré a esa idea durante mucho tiempo, hasta que escuché la segunda historia. Segunda historia. La casa sin luz. Ocurrió en una zona apartada, lejos del centro del pueblo, en el tipo de lugar donde las calles no tienen nombre y las casas no tienen número. Una zona donde el monte empieza casi desde la puerta y el cementerio queda a menos de 1 kilómetro. Una familia vivía ahí. Los padres trabajaban de noche y los hijos se quedaban solos con frecuencia. No era algo inusual para ellos, era la rutina. Los niños ya sabían lo que había que hacer: cerrar bien la puerta, no abrir a nadie, esperar a que volvieran sus papás. Esa noche todo empezó normal. Los niños estaban adentro, las velas encendidas porque no había luz eléctrica en esa parte de la colonia, jugando, hablando, matando el tiempo como hacen los niños cuando se quedan solos. Entonces, los perros comenzaron a ladrar. No era un ladrido casual. No era ese ladrido de cuando pasa alguien conocido por la calle o cuando escuchan un ruido en el callejón. Era un ladrido desesperado, continuo, del tipo que uno reconoce inmediatamente como algo diferente. Los perros ladraban como si estuvieran aterrorizados, como si algo estuviera justo afuera y ellos no pudieran hacer nada contra ello. Y luego, de repente, los perros se callaron. No poco a poco, de golpe. Un silencio que cayó de la nada y que de alguna manera se sentía peor que el ladrido. Después vino la oscuridad. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sin viento, sin corriente de aire, sin ninguna razón visible. Solo se apagaron, y la casa quedó en una negrura total que los niños no estaban acostumbrados a ver desde adentro. Porque hay una diferencia entre la oscuridad de afuera, donde al menos hay estrellas o luna, y la oscuridad de una habitación cerrada, donde no entra nada de luz.
Esa oscuridad es otra cosa. Es densa. Es pesada. Se siente. Y entonces empezaron los ruidos. Primero fueron rasguños. En las paredes, en el techo, en algún lugar que no era fácil de identificar. Rasguños largos, lentos, como de algo con garras moviéndose despacio sobre la superficie exterior de la casa. Luego golpes. Sordos, intermitentes, sin ritmo fijo. Y después algo más. Un sonido de alas. Un aleteo pesado, grande, que rodeaba la casa entera, que pasaba de un lado al otro, como si algo estuviera buscando el punto más débil, la rendija más pequeña, la entrada. Los niños no se movieron. Se juntaron en un rincón, en silencio, esperando. Y entonces tocaron la puerta. 3 golpes. Suaves, pausados, casi amables. El tipo de golpe que da a alguien que sabe perfectamente que hay gente adentro y que está siendo deliberadamente calmado para no asustar. Una de las niñas pensó que era su mamá que había vuelto antes de tiempo. Se levantó, caminó hasta la puerta y se quedó ahí parada un momento, con la mano cerca del picaporte, escuchando. Del otro lado no se escuchaba nada, pero abrió. Del otro lado había una mujer que no correspondía en nada a ese lugar ni a esa hora. Vestido largo, oscuro, elegante. El cabello largo y brillante bajo la luz de la luna. El rostro pálido, casi blanco, con unos ojos oscuros que parecían absorber la poca luz que había. Y una sonrisa. Tranquila, suave, calculada. Preguntó si sabían dónde había un baile esa noche. La niña respondió que no sabía. Hubo un silencio de unos segundos. La mujer seguía sonriendo. Y entonces preguntó algo más. Preguntó si los niños estaban solos. Algo en esa pregunta, en la forma en que la hizo, en la manera en que sus ojos se movieron hacia adentro de la casa al hacerla, hizo que la niña reaccionara de inmediato. No, no estaban solos. Y cerró la puerta. Los golpes volvieron de inmediato, mucho más fuertes que antes, mucho más urgentes. La puerta vibraba con cada impacto. Una luz extraña, de un color que no era el de la luna, ni el de ninguna lámpara que los niños conocieran, empezó a filtrarse por debajo de la puerta y por las rendijas de las ventanas. Y el aleteo regresó, más cercano, más desesperado, como si algo supiera que el tiempo se le acababa. Los niños se abrazaron en el rincón más alejado de la puerta y no se movieron. Y después de un tiempo que no supieron medir, porque cuando uno tiene miedo, el tiempo funciona diferente, todo se detuvo. Silencio total. La luz extraña desapareció. Los golpes cesaron. El aleteo se fue alejando hasta que no se escuchó más. Cuando los padres llegaron, más tarde esa misma noche, también traían sus propias historias. El padre había visto algo en un árbol en el camino de regreso. Algo que en la oscuridad parecía una gallina posada en una rama alta, pero que era demasiado grande para ser una gallina. Demasiado grande para ser cualquier pájaro que él hubiera visto en su vida. Y lo que más le perturbó no fue el tamaño, sino la forma en que lo miró cuando él pasó por debajo, con una atención que no era animal. La madre había visto a una mujer parada detrás de la casa cuando llegó. Una mujer que desapareció en el momento en que intentó verla mejor. Esa noche nadie durmió en esa casa, y al día siguiente encontraron algo en los alrededores. Algo que hizo que esa familia se mudara poco tiempo después. Algo de lo que nunca quisieron hablar con detalle, pero que dejaba claro que lo de esa noche no había sido una coincidencia ni un malentendido. 2 historias, 2 lugares diferentes, 2 noches distintas, pero algo en común que yo no podía ignorar. Siempre de noche, siempre en lugares apartados, sin testigos, sin cámaras, sin nadie más que las personas que vivían para contarlo. Siempre una figura femenina que no pertenecía al lugar donde aparecía. Siempre ese mismo silencio, antes y después. Y siempre la sensación de que aquello no había terminado del todo.
de que algo había quedado ahí, dando vueltas. La tercera historia me lo confirmó. Tercera historia. La mujer en el cable. Pasó en una colonia casi vacía, de esas que quedaron a medias cuando el dinero se acabó o la gente se fue. Calles pavimentadas pero sin iluminación. Casas habitadas pero pocas. Ese tipo de lugares donde de noche uno puede caminar 2 cuadras sin cruzarse con nadie. Un joven estaba en su cuarto, en el segundo piso de su casa, mirando por la ventana. Había un apagón esa noche. No solo su casa, sino toda la colonia estaba sin luz. Nada de lámparas, nada de televisores, nada. Solo la oscuridad afuera y el poco silencio de una noche sin electricidad. Estaba sentado frente a la ventana, esperando que volviera la luz, cuando notó algo. Al principio no supo bien qué era. En la oscuridad, a cierta distancia, había una forma colgando de uno de los cables de electricidad que cruzaban la calle. Algo oscuro, inmóvil. Su mente fue directamente a lo más simple. Una bolsa. Basura atrapada en el cable por el viento. Algo que se había enganchado ahí y que colgaba pesado. Pero algo en la forma no cuadraba del todo. Era demasiado larga, demasiado definida. Entonces pasó un carro por la calle. Solo un momento, solo el tiempo que tardaron los faros en barrer esa parte de la cuadra. Y en ese instante lo vio. No era una bolsa, era una mujer, colgada del cable eléctrico, no con una cuerda, no atada de ninguna manera visible, sostenida con una sola mano, el cuerpo colgando hacia abajo, los pies a varios metros del suelo, inmóvil, sin hacer ningún ruido, sin balancearse, como si no pesara nada, como si la gravedad no le aplicara de la misma manera que al resto de las cosas. El joven se quedó paralizado. No gritó, no se movió, no hizo nada. Solo se quedó mirando hacia esa figura oscura que colgaba del cable en medio de la oscuridad, procesando lo que estaba viendo, intentando encontrar una explicación que tuviera sentido. Pasaron varios minutos así. La figura sin moverse. Él sin moverse. Y entonces ella giró la cabeza, despacio, con una deliberación que era imposible en alguien en esa posición. Giró la cabeza y lo miró directamente a él, a través de la oscuridad, a través de la distancia, como si supiera exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo. En ese momento, algo cambió en el interior de ese joven. El miedo que había estado acumulándose dejó de ser confusión o incredulidad y se volvió algo más primario, más físico. La certeza de que aquello lo estaba viendo, de que aquello sabía que él estaba ahí, de que entre los dos había ahora una especie de conexión que él no había buscado y que no sabía cómo romper. Se alejó de la ventana. Cuando otro carro pasó unos minutos después y los faros iluminaron la calle de nuevo, el cable estaba vacío. No había nadie. No había nada. Solo el cable quieto en la noche, como si nunca hubiera sostenido nada. 3 historias, 3 lugares, 3 momentos diferentes en el tiempo. Y yo me quedo con la misma pregunta que me hago desde aquella noche en el carro, a los 13 años, mirando por la luneta trasera, como aquella figura se perdía en la oscuridad del camino de tierra. ¿Qué es? ¿Qué tipo de cosa aparece en medio de la noche, en lugares solitarios, frente a personas que no la buscaban? ¿Qué tipo de cosa se queda quieta cuando debería moverse y se mueve cuando no debería? ¿Qué tipo de cosa sostiene el peso de un cuerpo con una mano desde un cable de luz y desaparece sin dejar rastro? No lo sé, y lo más honesto que puedo decir es que hay una parte de mí que prefiere no saberlo, porque hay cosas que existen en los márgenes, en los bordes de los lugares donde la gente vive, en los caminos oscuros, en las colonias a medias, en las zonas donde la civilización se va adelgazando hasta que ya casi no queda nada. Y esas cosas no buscan ser entendidas, no buscan ser explicadas, solo aparecen, solo miran,
solo esperan. Y lo que más miedo me da no es haberlas visto. Es no saber si ellas también me vieron a mí. Así que ahora te hago la pregunta a ti. Esta noche, cuando apagues la luz y quede todo en silencio, si te acercas a la ventana y ves algo afuera que no debería estar ahí, ¿qué harías? ¿Cerrarías la cortina y te dirías que fue tu imaginación? ¿Te quedarías mirando, intentando entender? ¿O en el fondo ya sabrías, antes de ver bien, que lo que hay ahí afuera también te está viendo a ti? Piénsalo, porque a veces lo más aterrador no es lo que aparece, es que lo que aparece ya sabe tu nombre y ya sabe dónde vives. Y esta noche, por alguna razón que no puedes explicar, decidió pasar por aquí.